Buenas noches, compañeros y compañeras. Les va a dar pues una explicación al compañero subcomandante insurgente Marcos lo que hemos visto, lo que hemos analizado y lo que hemos decidido. Entonces le doy la palabra al compañero subcomandante insurgente Marcos. Buenas noches, buenas madrugadas, compañeros y compañeras de la Sexta, compañeros de los medios libres, para avisarles que les están plagiando todo el material que han mandado la agencia EFE, la BBC de Londres y los medios de paga nacionales. Están poniendo las fotos sin crédito, diciendo que son fotos tomadas de Twitter y otras cosas pues que ahí van a tener que lidiar cuando salgan. Entre la luz y la sombra. En la realidad, planeta Tierra, mayo del 2014. Compañera, compañero, compañeroa, buenas noches, tardes, días en cualesquiera que sea su geografía, su tiempo y su modo. Quisiera pedirle a las compañeras, compañeros y compañeroas de la Sexta que vienen de otras partes, especialmente a los medios libres compañeros, su paciencia, tolerancia y comprensión para lo que voy a decir, porque estas serán mis últimas palabras en público antes de dejar de existir. Me dirijo a ustedes y a quienes a través de ustedes nos escuchan y miran. Tal vez al inicio, en el transcurso de estas palabras, vaya creciendo en su corazón la sensación de que algo está fuera de lugar, de que algo no cuadra, como si estuvieran faltando una o varias piezas para darle sentido al rompecabezas que se les va mostrando, como que de por sí falta lo que falta. Tal vez después, días, semanas, meses, años, décadas después entienda lo que ahora decimos. Mis compañeros y compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en todos sus niveles, no me preocupan, porque de por sí es nuestro modo acá, caminar, luchar, sabiendo siempre que siempre falta lo que falta. Además de que no se ofenda a nadie, la inteligencia de los compas zapatistas está muy por encima del promedio. Por lo demás, nos satisface y enorgullece que sean ante compañeras, compañeros y compañeroas, tanto del Sexta LN como de la Sexta, que se da a conocer esta decisión colectiva. Y qué bueno que será por los medios libres, alternativos, independientes, que este archipiélago de dolores, rabias y digna lucha que nos llamamos la Sexta, tendrá conocimiento de esto que les diré donde quiera que se encuentren. Si a alguien más le interesa saber qué pasó este día, tendrá que acudir a los medios libres para enterarse. Va pues, bienvenidas y bienvenidos a la realidad zapatista. 1. Una decisión difícil. Cuando irrumpimos e interrumpimos en 1994 con sangre y fuego, no iniciaba la guerra para nosotros los zapatistas. La guerra de arriba, con la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuestos al vencido, ya la veníamos padeciendo desde siglos antes. Lo que para nosotros inicia en 1994 es uno de los muchos momentos de la guerra de los de abajo contra los de arriba, contra su mundo. Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier rincón de los 5 continentes,
en sus campos y en sus montañas. Era y es la nuestra, como la de muchos y muchas de abajo, una guerra por la humanidad y contra el neoliberalismo. Contra la muerte nosotros demandamos vida. Contra el silencio exigimos la palabra y el respeto. Contra el olvido, la memoria. Contra la humillación y el desprecio, la dignidad. Contra la opresión, la rebeldía. Contra la esclavitud, la libertad. Contra la imposición, la democracia. Y contra el crimen, la justicia. ¿Quién con un poco de humanidad en las venas podría o puede cuestionar esas demandas? Y en ese entonces muchos escucharon. La guerra que levantamos nos dio el privilegio de llegar a oídos y corazones atentos y generosos en geografías cercanas y alejadas. Faltaba lo que faltaba y falta lo que falta, pero conseguimos entonces la mirada del otro, su oído, su corazón. Entonces nos vimos en la necesidad de responder a una pregunta decisiva. ¿Qué sigue? En las tétricas cuentas de la víspera no entraba la posibilidad de plantearnos pregunta alguna, así que esa pregunta nos llevó a otras. ¿Preparar a los que siguen en la ruta de la muerte? ¿Formar más y mejores soldados? ¿Invertir empeños en mejorar nuestra maltrecha maquinaria de guerra? ¿Simular diálogos y disposición para la paz para seguir preparando nuevos golpes? ¿Matar o morir como único destino? ¿O debíamos reconstruir el camino de la vida, ese que habían roto y siguen rompiendo desde arriba? El camino no solo de los pueblos originarios, también de trabajadores, estudiantes, maestros, jóvenes, campesinos, además de todas las diferencias que se celebran arriba y abajo se persiguen y se castigan. Debíamos inscribir nuestra sangre en el camino que otros dirigen hacia el poder, o debíamos voltear el corazón y la mirada a los que somos y a los que son lo que somos, es decir, los pueblos originarios, guardianes de la tierra y la memoria. Nadie lo escuchó entonces, pero en los primeros balbuceos que fueron nuestras palabras, advertimos que nuestro dilema no estaba entre negociar o combatir, sino entre morir o vivir. Quien hubiera advertido entonces que ese temprano dilema no era individual, tal vez hubiera entendido mejor lo que ha ocurrido en la realidad zapatista en los últimos 20 años. Pero les decía yo que nos topamos con esa pregunta y ese dilema, y elegimos. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. En lugar de construir cuarteles, mejorar nuestro armamento, levantar muros y trincheras, se levantaron escuelas, se construyeron hospitales y centros de salud, mejoramos nuestras condiciones de vida. En lugar de luchar por ocupar un lugar en el Partenón de las muertes individualizadas de abajo, elegimos construir la vida. Esto en medio de una guerra que no por sorda era menos letal. Porque, compas, una cosa es gritar no están solos, y otra enfrentar solo con el cuerpo una columna blindada de tropas federales, como ocurrió en la zona de los Altos de Chiapas. Y a ver si hay suerte y alguien se entera, y a ver si hay un poco más de suerte y el que se entera se indigna, y a ver si hay otro poco más de suerte y el que se indigna hace algo. En el entretanto, las tanquetas son frenadas por las mujeres zapatistas, y a falta de parque fue con mentadas de madre y piedras que la serpiente de acero tuvo que echarse para atrás. Y en la zona norte de Chiapas, padecer el nacimiento y desarrollo de las guardias blancas, recicladas entonces como paramilitares, y en la zona Xochitl, las agresiones continuas
de organizaciones campesinas que de independientes a veces ni el nombre tienen, y en las zonas selvas el tal, la combinación de paramilitares y contras. Y una cosa es gritar, todos somos Marcos, o no todos somos Marcos, según el caso o cosa, y otra la persecución con toda la maquinaria de guerra, la invasión de poblados, el peinado de montañas, el uso de perros amaestrados, las aspas de los helicópteros artillados alborotando los copetes de las ceibas, el vivo o muerto que nació en los primeros días de enero de 1994 y alcanzó su nivel más histérico en 1995 y el resto del sexenio del ahora empleado de una transnacional, y que esta zona de selva fronteriza padeció desde 1995 y a la que se suma después la misma secuencia de agresiones de organizaciones campesinas, uso de paramilitares, militarización, hostigamiento. Si hay algún mito en todo esto, no es el del pasamontañas, sino la mentira que repiten desde esos días, incluso retomada por personas con altos estudios, de que la guerra contra los zapatistas solo duró 12 días. No haré un recuento detallado. Alguien con un poco de espíritu crítico y seriedad puede reconstruir la historia y sumar y restar para sacar la cuenta, y decir si fueron y son más los reporteros que los policías y soldados, si fueron más los halagos que las amenazas e insultos, si el precio que se ponía era para ver el pasamontañas o para capturarlo vivo o muerto. En esas condiciones, algunas veces solo con nuestras fuerzas y otras con el apoyo generoso e incondicional de gente buena de todo el mundo, se fue avanzando en la construcción, aún inacabada, es cierto, pero ya definida de lo que somos. No es entonces una frase afortunada o desafortunada, según se le vea desde arriba o desde abajo, la de que aquí estamos los muertos de siempre, muriendo de nuevo, pero ahora para vivir. Es la realidad. Y casi 20 años después, el 21 de diciembre del 2012, cuando la política y el esoterismo coincidían, como en otras veces, en predicar catástrofes que siempre son para los de siempre, los de abajo, repetimos el golpe de mano del 1 de enero del 94 y sin disparar ni un solo tiro, sin armas, con nuestro solo silencio, postramos de nuevo la soberbia de las ciudades, cuna y nido del racismo y el desprecio. Si el 1 de enero del 94 miles de hombres y mujeres sin rostro atacaron y rindieron las guarniciones que protegían las ciudades, el 21 de diciembre del 2012 fueron decenas de miles que tomaron sin palabras los edificios desde donde se celebraba nuestra desaparición. El solo hecho inapelable de que el EZLN no solo no se había debilitado, mucho menos desaparecido, sino que había crecido cuantitativa y cualitativamente, hubiera bastado para que cualquier mente medianamente inteligente se diera cuenta de que en esos 20 años algo había cambiado al interior del EZLN y de las comunidades. Tal vez más de alguno piense que nos equivocamos al elegir, que un ejército no puede ni debe empeñarse en la paz. Por muchas razones, cierto, pero la principal era y es porque de esa forma terminaríamos por desaparecer. Tal vez es cierto, tal vez nos equivocamos al elegir cultivar la vida en lugar de adorar a la muerte. Pero nosotros elegimos no escuchando a los de fuera, no a quienes siempre demandan y exigen la lucha a muerte, mientras los muertos los pongan otros. No, elegimos mirándonos y escuchándonos, siendo el botán colectivo que somos. Elegimos la rebeldía, es decir, la vida. Eso no quiere decir que no supiéramos que la guerra de arriba
de arriba trataría y trata de imponer de nuevo su dominio sobre nosotros. Supimos y sabemos que una y otra vez habremos de defender lo que somos y como somos. Supimos y sabemos que seguirá habiendo muerte para que haya vida. Supimos y sabemos que para vivir morimos. 2. ¿Un fracaso? Dicen por ahí que no hemos logrado nada para nosotros. No deja de sorprender que se maneje con tanto desparpajo esta posición. Piensan que los hijos e hijas de las comandantes y comandantes debieran disfrutar de viajes al extranjero, de estudios en escuelas privadas y luego de altos puestos en la empresa o en la política, que en lugar de trabajar la tierra para arrancarle con sudor y empeño el alimento, deberían lucirse en las redes sociales, divirtiéndose en los antros, exhibiendo lujos. Tal vez los subcomandantes deberían procrear y heredar a sus descendientes los cargos, las prebendas, los templetes, como hacen los políticos de todo el espectro. Tal vez deberíamos, como los dirigentes de la CIOAC histórica y de otras organizaciones campesinas, recibir privilegios y paga en proyectos y apoyos, quedarnos con la mayor parte y dejar a las bases solo unas migajas a cambio de que cumplan las órdenes criminales que vienen de más arriba. Pero es cierto, no hemos logrado nada de eso para nosotros. Difícil creer que 20 años después de aquel nada para nosotros resultara que no era una consigna, una frase buena para carteles y canciones, sino una realidad, la realidad. Si el ser consecuente es un fracaso, entonces la incongruencia es el camino del éxito, la ruta al poder. Pero nosotros no queremos ir para allá, no nos interesa. En esos parámetros preferimos fracasar que triunfar. 3. El relevo. En estos 20 años ha habido un relevo múltiple y complejo en el EZLN. Algunos han advertido solo el evidente, el generacional. Ahora están haciendo la lucha y dirigiendo la resistencia quienes eran pequeños o no habían nacido al inicio del alzamiento. Pero algunos estudiosos no se han percatado de otros relevos, el de clase, del origen clase mediero ilustrado al indígena campesino, el de raza, de la dirección mestiza a la dirección netamente indígena, y el más importante, el relevo de pensamiento, del vanguardismo revolucionario al mandar obedeciendo, de la toma del poder de arriba a la creación del poder de abajo, de la política profesional a la política cotidiana, de los líderes a los pueblos, de la marginación de género a la participación directa de las mujeres, de la burla a lo otro a la celebración de la diferencia. No me extenderé más sobre esto porque ha sido precisamente el curso, La libertad según los zapatistas, la oportunidad de constatar si en territorio organizado vale más el personaje que la comunidad. En lo personal, no entiendo por qué gente pensante que afirma que la historia la hacen los pueblos se espante tanto ante la existencia de un gobierno del pueblo donde no aparecen los especialistas en ser gobierno. ¿Por qué les da terror el que sean los pueblos los que manden, los que dirijan sus pasos propios? ¿Por qué mueven la cabeza con desaprobación frente al mandar obedeciendo? El culto al individualismo encuentra en el culto al vanguardismo su extremo más fanático. Y ha sido eso precisamente el que los indígenas manden y que ahora un indígena sea el vocero y jefe, lo que los aterra, lo que los aleja, y finalmente se van para seguir buscando a alguien que precise de vanguardias, de caudillos y líderes, porque también hay racismo en la izquierda, sobre todo en la que se pretende revolucionaria.
El EZLN no es de esos, por eso no cualquiera puede ser zapatista. 4. Un holograma cambiante y a modo, lo que no será. Antes del amanecer de 1994, pasé 10 años en estas montañas. Conocí y traté personalmente a algunos en cuya muerte morimos un mucho. Conozco y trato desde entonces con otros y otras más que hoy están aquí como nosotros. Muchas madrugadas me encontré a mí mismo tratando de digerir las historias que me contaban, los mundos que dibujaban con silencios, manos y miradas, su insistencia en señalar algo más allá. ¿Era un sueño el mundo ese, tan otro, tan lejano, tan ajeno? A veces pensé que se habían adelantado, que las palabras que nos guiaron y guían venían de tiempos para los que no habían aún calendarios, perdidos como estaban en geografías imprecisas, siempre el sur digno, omnipresente en todos los puntos cardinales. Luego supe que no hablaban de un mundo inexacto y por lo tanto improbable. Ese mundo ya andaba en su paso. ¿Ustedes no lo vieron? ¿No lo ven? No hemos engañado a nadie de abajo. No escondemos que somos un ejército con estructura piramidal, su centro de mando, sus decisiones de arriba abajo. No por congraciarnos con libertarios o por moda negamos lo que somos, pero cualquiera puede ver ahora si el nuestro es un ejército que suplanta o impone. Y debo decir esto ya que he pedido la autorización del compañero subcomandante insurgente Moisés para hacerlo. Nada de lo que hemos hecho, para bien o para mal, hubiera sido posible si un ejército armado, el Zapatista de Liberación Nacional, no se hubiera alzado contra el mal gobierno, ejerciendo el derecho a la violencia legítima, la violencia del de abajo frente a la violencia del de arriba. Somos guerreros y como tales sabemos cuál es nuestro papel y nuestro momento. En la madrugada del día 1 del mes del año de 1994, un ejército de gigantes, es decir, de indígenas rebeldes, bajó a las ciudades para con su paso sacudir el mundo. Apenas unos días después, con la sangre de nuestros caídos aún fresca en las calles, nos dimos cuenta que los de afuera no nos veían. Acostumbrados a mirar desde arriba, los indígenas no alzaban la mirada para mirarnos. Acostumbrados a vernos humillados, su corazón no comprendía nuestra digna rebeldía. Su mirada se había detenido en el único mestizo que vieron con pasamontañas, es decir, que no miraron. Nuestros jefes y jefas dijeron entonces: solo ven lo pequeño que son, hagamos a alguien tan pequeño como ellos, que a él lo vean y que por él nos vean. Empezó así una compleja maniobra de distracción, un truco de magia terrible y maravilloso, una maliciosa jugada del corazón indígena que somos. La sabiduría indígena desafiaba la modernidad en uno de sus bastiones, los medios de comunicación. Empezó entonces la construcción del personaje llamado Marcos. Les pido que me sigan en este razonamiento. Supongamos que es posible otra forma de neutralizar a un criminal, por ejemplo, creándole su arma homicida, hacerle creer que es efectiva, conminarlo a construir en base a esa efectividad todo su plan para que en el momento en que se prepara para disparar, el arma vuelva a ser lo que siempre fue, una ilusión. El sistema entero, pero sobre todo sus medios de comunicación, juegan a construir famas para luego destruirlas si no se pliegan a sus designios. Su poder residía, ya no, han sido desplazados en eso por las redes sociales, en decidir qué y quién existía en el momento en que elegían
qué nombraban y qué callaban. En fin, no me hagan mucho caso. Como se ha demostrado en estos 20 años, yo no sé nada de medios masivos de comunicación. El caso es que el SUB pasó de ser un vocero a ser un distractor. Si el camino de la guerra, es decir, de la muerte, nos había tomado 10 años, el de la vida tomó más tiempo y requirió más esfuerzo, por no hablar de sangre. Porque aunque no lo crean, es más fácil morir que vivir. Necesitábamos tiempo para ser y para encontrar a quien supiera vernos como lo que somos. Necesitábamos tiempo para encontrar a quien nos viera no hacia arriba, no hacia abajo, que de frente nos viera, que nos viera con mirada compañera. Les decía que empezó entonces la construcción del personaje. Marcos un día tenía los ojos azules, otro día los tenía verdes, o cafés, o miel, o negros. Todo dependía de quién hiciera la entrevista y tomara la foto. Así fue reserva en equipos de fútbol profesional, empleado en tiendas departamentales, chofer, filósofo, cineasta y los etcéteras que pueden encontrar en los medios de paga de esos calendarios y en diversas geografías. Había un Marcos para cada ocasión, es decir, para cada entrevista. Y no fue fácil, créanme. No había entonces Wikipedia. Y si venían del Estado español, tenía que investigar si el corte inglés, por ejemplo, era un corte de traje típico de Inglaterra, una tienda de abarrotes o una tienda departamental. Si me permiten definir a Marcos, el personaje, entonces diría sin titubear que fue una botarga. Digamos que para que me entiendan, Marcos era un medio no libre. Ojo, no es lo mismo que ser un medio de paga. En la construcción y mantenimiento del personaje tuvimos algunos errores. Es de humanos el errar, dijo el herrero. Durante el primer año agotamos, como quien dice, el repertorio de Marcos posibles. Así que para inicios de 1995 estábamos en apuros y el proceso de los pueblos estaba en sus primeros pasos. Así que en 1995 ya no sabíamos cómo hacerle. Pero entonces es cuando Zedillo, con el pan de la mano, descubre a Marcos con el mismo método científico con que encuentra osamentas, es decir, por delación esotérica. La historia del Tampiqueño nos dio aire, aunque el fraude posterior de la Paca de Lozano nos hizo temer de que la prensa de paga cuestionara también el desenmascaramiento de Marcos y descubriera que era un fraude más. Afortunadamente no fue así. Como esa, los medios de paga siguieron tragando otras ruedas de molino semejantes. Un tiempo después, el Tampiqueño llegó a estas tierras. Junto con el subcomandante insurgente Moisés, hablamos con él. Le ofrecimos entonces dar una conferencia conjunta. Así podría él librarse de la persecución, puesto que sería evidente que no eran Marcos y él la misma persona. No quiso. Vino a vivir acá. Salió algunas veces y su rostro puede encontrarse en las fotografías de los velorios de sus padres. Si quieren pueden entrevistarlo. Ahora vive en una comunidad de... ¿Dónde quedé? No quiere que sepan dónde mero vive. No diremos nada más para que él, si así lo desea algún día, pueda contar la historia que vivió desde el 9 de febrero de 1995. Por nuestra parte, solo nos queda agradecerle que nos haya pasado datos que cada tanto usamos para alimentar la certeza de que el submarco no es lo que es decir, una botarga o un holograma, sino un profesor universitario originario del ahora doloroso Tamaulipas. En el entretanto seguimos buscándolos a ustedes, a quienes ahora están aquí y a quienes no están aquí pero están. Lanzamos una y otra iniciativas para encontrar al otro, a la otra, a lo otro compañero.
diferentes iniciativas tratando de encontrar la mirada y el oído que necesitamos y merecemos. En el entretanto, seguía el avance de los pueblos y el relevo del que se les ha hablado mucho o poco, pero que se puede constatar directamente y sin intermediarios. En la búsqueda de lo otro, uno y otra vez fracasamos. A quien encontrábamos o nos quería dirigir o quería que lo dirigiéramos. Había quienes se acercaban y lo hacían con el afán de usarnos o para mirar hacia atrás, sea con la nostalgia antropológica, sea con la nostalgia militante. Así que para unos éramos comunistas, para otros trotskistas, para otros anarquistas, para otros maoístas, para otros milenaristas, y ahí les dejo varios cistas para que pongan lo que sea de su conocimiento. Así fue hasta la sexta declaración de la Selva Lacandona, la más audaz y la más zapatista de las iniciativas que hemos lanzado hasta ahora. Con la sexta al fin hemos encontrado quien nos mira de frente y nos saluda y abraza, y así se saluda y abraza. Con la sexta al fin los encontramos a ustedes. Por fin, alguien que entendía que no buscábamos ni pastores que nos guiaran, ni rebaños a los cuales conducir a la tierra prometida, ni amos ni esclavos, ni caudillos ni masas sin cabeza. Pero faltaba ver si era posible que miraran y escucharan lo que siendo somos. Al interior, el avance de los pueblos había sido impresionante. Entonces vino el curso La Libertad según los y las zapatistas. En 3 vueltas nos dimos cuenta de que ya había una generación que podía mirarnos de frente, que podía escucharnos y hablarnos sin esperar guía o liderazgo, ni pretender sumisión o seguimiento. Marcos, el personaje, ya no era necesario. La nueva etapa en la lucha zapatista estaba lista. Pasó entonces lo que pasó, y muchas y muchos de ustedes, compañeras y compañeros de la sexta, lo conocen de manera directa. Podrán decir luego que lo del personaje fue ocioso, pero una revisión honesta de esos días dirá de cuántas y cuántos voltearon a mirarnos con agrado o desagrado por los desfiguros de una botarga. Así que el relevo de mando no se da por enfermedad o muerte, ni por desplazamiento interno, purga o depuración. Se da lógicamente de acuerdo a los cambios internos que ha tenido y tiene el EZLN. Sé que esto no cuadra con los esquemas cuadrados que en los distintos arriba hay, pero eso la verdad nos tiene sin cuidado. Y si esto arruina la perezosa y pobre elaboración de los rumórlogos y zapatólogos de Jovel, pues ni modos. Ni estoy ni he estado enfermo, ni estoy ni he estado muerto. O sí, aunque tantas veces me mataron, tantas veces me morí y de nuevo estoy aquí. Si alentamos esos rumores fue porque así convenía. El último gran truco del holograma fue simular enfermedad terminal e incluso todas las muertes que dicen que he padecido. Por cierto, lo de si su salud se lo permite, que el subcomandante insurgente Moisés usó en el comunicado anunciando la confrontación con el CNI, era un equivalente a él, si el público lo pide, si las encuestas me favorecen o si Dios me da licencia, u otros lugares comunes que han sido la muletilla en la clase política en los últimos tiempos. Si me permiten un consejo, deberían cultivar un poco el sentido del humor, no solo por salud mental y física, también porque sin sentido del humor no van a entender al zapatismo, y el que no entiende juzga, y el que juzga condena. En realidad, esa ha sido la parte más sencilla del personaje. Para alimentar el rumor solo fue necesario decirle a algunas personas en específico: te voy a decir un secreto, pero prométeme que no se lo vas a contar a nadie. Por supuesto que lo contaron.
Los principales colaboradores involuntarios del rumor de enfermedad y muerte han sido los expertos en zapatología, que en la soberbia Jovel y en la caótica Ciudad de México presumen su cercanía con el zapatismo y el profundo conocimiento que de él tienen. Además, claro, de los policías que también cobran como periodistas, de los periodistas que también cobran como policías y de los periodistas que solo cobran y mal como periodistas. Gracias a todos y a todas ellos y ellas. Gracias por su discreción. Hicieron exactamente como suponíamos que iban a hacer. Lo único malo de todo esto es que dudo que ahora alguien les confíe ningún secreto. Es nuestra convicción y nuestra práctica que para rebelarse y luchar no son necesarios ni líderes, ni caudillos, ni mesías, ni salvadores. Para luchar solo se necesita un poco de vergüenza, un tanto de dignidad y mucha organización. Lo demás o sirve al colectivo o no sirve. Ha sido particularmente cómico lo que el culto al individuo ha provocado en los politólogos y analistas de arriba. Ayer dijeron que el futuro de este pueblo mexicano dependía de la alianza de dos personalidades. Antier dijeron que Peña Nieto se independizaba de Salinas de Gortari, sin darse cuenta de que entonces, si criticaban a Peña Nieto, se ponían del lado de Salinas de Gortari, y que si criticaban a este último, apoyaban a Peña Nieto. Ahora nos dicen que hay que optar por un bando en la lucha de arriba por el control de las telecomunicaciones. Así que o estás con Slim o estás con Azcárraga y Salinas. Y más arriba, o estás con Obama o con Putin. Quienes arriba suspiran y miran pueden seguir buscando su líder. Pueden seguir pensando que ahora sí se van a respetar los resultados electorales, que ahora sí Slim va a apoyar la opción electoral de izquierda, que ahora sí en Game of Thrones van a aparecer los dragones y las batallas, que ahora sí en la serie televisiva The Walking Dead Kidman se va a pegar al cómic, que ahora sí las herramientas hechas en China no se van a quebrar a la primera vuelta, que ahora el fútbol sí va a ser deporte y no negocio. Y sí, puede ser que en algunos de los casos sí le atinen, pero no hay que olvidar que en todos ellos son meros espectadores, es decir, consumidores pasivos. Este parche ya me tiene de 7 meses, ahora sí. Quienes amaron y odiaron a submacos ahora saben que han odiado y amado a un holograma. Sus amores y odios han sido pues inútiles, estériles, vacíos, huecos. No habrá entonces casa, museo o placas de metal en donde nací y crecí. No habrá quien viva de haber sido el subcomandante Marcos, ni se le dará su nombre ni su cargo. No habrá viajes todo pagado para dar prácticas en el extranjero. No habrá traslado ni atención en hospitales de lujo. No habrá viudas ni herederos. No habrá funerales, ni honores, ni estatuas, ni museos, ni premios, ni nada de lo que el sistema hace para promover el culto al individuo y para menospreciar al colectivo. El personaje fue creado y ahora sus creadores, los zapatistas y las zapatistas, lo destruimos. Si alguien entiende esta lección que dan nuestras compañeras y compañeros, habrá entendido uno de los fundamentos del zapatismo. Así que en los últimos años ha pasado lo que ha pasado. Entonces vimos que la botarga, el personaje, el holograma, pues, ya no era necesario. Una y otra vez planeamos y una y otra vez esperamos el momento indicado, el calendario y la geografía precisas para mostrar los que en verdad somos a quienes son en verdad. Entonces llegó Galeano con su muerte a marcarnos la geografía y el calendario. Aquí, en la realidad, ahora, en el dolor y la rabia. 5. El dolor y la rabia, susurros y gritos. Cuando llegamos al caracol aquí en la realidad, sin que nadie nos lo dijera, empezamos a hablar en susurros. Quedo hablaba nuestro dolor,
que dicta nuestra rabia, como si tratáramos de evitar que el galiano lo ahuyentaran los ruidos, los sonidos que le eran ajenos, como si nuestras voces y pasos lo llamaran. Espera, compa, decía nuestro silencio. No te vayas, susurraban las palabras. Pero hay otros dolores y otras rabias. Ahora mismo en otros rincones de México y del mundo, un hombre, una mujer, uno u otra, un niño, una niña, un anciano, una anciana, una memoria es golpeada a mansalva, rodeada por el sistema hecho crimen voraz, es garroteada, macheteada, baleada, rematada, arrastrada entre burlas, abandonada, recuperado y velado su cuerpo, enterrada su vida. Solo algunos nombres. Alexis Benumea, asesinado en el Estado de México. Francisco Javier Cortés, asesinado en el Estado de México. Juan Vázquez Guzmán, asesinado en Chiapas. Juan Carlos Gómez Silvano, asesinado en Chiapas. El compa Cuy, asesinado en el Distrito Federal. Carlo Giuliani, asesinado en Italia. Alexis Grigoropoulos, asesinado en Grecia. Wayi Wahdi al-Ramaji, asesinado en un campo de refugiados en la ciudad cisjordania de Ramallah, 14 años, asesinado de un tiro en la espalda desde un puesto de observación del ejército israelí. No había marchas, ni protestas, ni nada en la calle. Matías Valentín Catrileo Quesada, mapuche, asesinado en Chile. Teodulo Torres Soriano, compa de la Sexta, desaparecido en la Ciudad de México. Guadalupe Jerónimo y Urbano Macías, comuneros de Cherán, asesinados en Michoacán. Francisco de Asís Manuel, desaparecido en Santa María Ostula. Javier Martínez Robles, desaparecido en Santa María Ostula. Gerardo Vera Orsino, desaparecido en Santa María Ostula. Enrique Domínguez Macías, desaparecido en Santa María Ostula. Martín Santos Lunes, desaparecido en Santa María Ostula. Pedro Leiva Domínguez, asesinado en Santa María Ostula. Diego Ramírez Domínguez, asesinado en Santa María Ostula. Trinidad de la Cruz Crisóstomo, asesinado en Santa María Ostula. Crisóforo Sánchez Reyes, asesinado en Santa María Ostula. Teodulo Santos Girón, desaparecido en Santa María Ostula. Longino Vicente Morales, desaparecido en Guerrero. Víctor Ayala Tapia, desaparecido en Guerrero. Jacinto López Díaz el Jaci, asesinado en Puebla. Bernardo Vázquez Sánchez, asesinado en Oaxaca. Jorge Alexis Herrera, asesinado en Guerrero. Gabriel Echeverría, asesinado en Guerrero. Edmundo Reyes Amaya, desaparecido en Oaxaca. Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecido en Oaxaca. Juan Francisco Sicilia Ortega, asesinado en Morelos. Ernesto Méndez Salinas, asesinado en Morelos. Alejandro Chao Barona, asesinado en Morelos. Sara Robledo, asesinada en Morelos. Juventina Villa Mojica, asesinada en Guerrero. Reinaldo Santana Villa, asesinado en Guerrero. Catarino Torres Pereda, asesinado en Oaxaca. Betty Cariño, asesinada en Oaxaca. Giri Jacola, asesinado en Oaxaca. Sandra Luz Hernández, asesinada en Sinaloa. Maricel Escobedo Ruiz, asesinada en Chihuahua. Celedonio Monroy Prudencio, desaparecido en Jalisco. Nepomuceno Moreno Núñez, asesinado en Sonora. Los y las migrantes desaparecidas forzosamente y probablemente asesinadas en cualquier rincón del territorio mexicano. Los presos a quienes se quiere matar en vida. Mumia Abu Yamal, Leonard Peltier, los mapuche, Mario González, Juan Carlos Flores. El continuo entierro de voces que vida fueron, silenciadas por el caer de la tierra y el cerrarse de las rejas. Y la burla mayor es que en cada paletada de tierra que arroja el esbirro en turno, el sistema te va diciendo: no vales, no importas, nadie te llora, a nadie le da rabia tu muerte, nadie sigue tu paso, nadie levanta tu vida. Y con la última paletada sentencia:
aunque agarren y castiguen a los que te matamos, siempre encontraré otros, que de nuevo te embosquen y repitan la danza macabra que acabó con tu vida. Y dice, la justicia pequeña, enana, fabricada para que los medios de paga simulen y obtengan un poco de calma para frenar el caos que se les viene encima, no me espanta, no me daña, no me castiga. ¿Qué le decimos a ese cadáver al que en cualquier rincón del mundo de abajo se le encierra en el olvido? ¿Que solo nuestros dolor y rabia cuentan? ¿Que solo nuestro coraje importa? ¿Que mientras susurramos nuestra historia no escuchamos su grito, su alarido? Tiene tantos nombres la injusticia y son tantos los gritos que provoca, pero nuestro dolor y nuestra rabia no nos impiden escuchar. Nuestros susurros no solo son para lamentar la caída de nuestros muertos injustamente, son para así poder escuchar a otros dolores, hacer nuestras otras rabias y seguir así en el complicado, largo y tortuoso camino de hacer de todo eso un alarido que se transforme en lucha liberadora. Y no olvidar que mientras alguien susurra, alguien grita. Solo el oído atento puede escuchar. Mientras hablamos y escuchamos ahora, alguien grita de dolor, de rabia. Y así como hay que aprender a dirigir la mirada, la escucha debe encontrar el rumbo que la haga fértil. Porque mientras alguien descansa, hay quien sigue cuesta arriba. Para mirar ese empeño, basta bajar la mirada y elevar el corazón. ¿Pueden? ¿Podrán? La justicia pequeña se parece tanto a la venganza. La justicia pequeña es la que reparte impunidad, pues al castigar a uno, absuelve a otros. La que queremos nosotros, por la que luchamos, no se agota en encontrar a los asesinos del compa Galiano y ver que reciban su castigo, que así será, que nadie se llame engaño. La búsqueda paciente y porfiada busca la verdad, no el alivio de la resignación. La justicia grande tiene que ver con el compañero Galiano enterrado, porque nosotros nos preguntamos no qué hacemos con su muerte, sino qué debemos hacer con su vida. Disculpen si entro en el pantanoso terreno de los lugares comunes, pero ese compañero no merecía morir, no así. Y sí les puede, todo su empeño, su sacrificio cotidiano, puntual, invisible para quien no fuera nosotros, fue por la vida. Y sí les puedo decir que fue un ser extraordinario y además, y esto es lo que maravilla, hay miles de compañeras y compañeros como él en las comunidades indígenas zapatistas, con el mismo empeño, idéntico compromiso, igual claridad y un único destino, la libertad. Y haciendo cuentas macabras, si alguien merece la muerte, es quien no existe ni ha existido, como no sea en la fugacidad de los medios de comunicación de paga. Ya nos ha dicho nuestro compañero jefe y vocero del EZLN, el subcomandante insurgente Moisés, que al asesinar a Galiano o a cualquiera de los zapatistas, los de arriba querían asesinar al EZLN, no como ejército, sino como rebelde necio que construye y levanta vida, donde ellos, los de arriba, desean el páramo de las industrias mineras, petroleras, turísticas, la muerte de la tierra y de quienes la habitan y trabajan. Ya ha dicho que hemos venido como Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a desenterrar a Galiano. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galiano viva. Y para que esa impertinente que es la muerte quede satisfecha, en su lugar de Galiano ponemos otro nombre para que Galiano viva y la muerte se lleve no una vida, sino un nombre solamente, unas letras vaciadas de todo sentido, sin historia propia, sin vida. Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy. Lo llevarán de la mano Sombra el Guerrero y Lucecita para que no se pierda en el camino.
Don Durito se irá con él, lo mismo que el viejo Antonio. No lo extrañarán las niñas y niños que antes se juntaban para escuchar sus cuentos, pues ya son grandes, ya tienen juicio, ya luchan como el que más por la libertad, la democracia y la justicia, que son la tarea de cualquier zapatista. El gato perro y no un cisne entonará ahora el canto de despedida. Y al final, quienes entiendan, sabrán que no se va quien nunca estuvo, ni muere quien no ha vivido. Y la muerte será engañada por un indígena con el nombre de Galeano en la lucha, y en esas piedras que han colocado en su tumba volverá a andar y a enseñar a quien se deje lo básico del zapatismo, es decir, no venderse, no rendirse, no claudicar. Ah, la muerte, como si no fuera evidente que los de arriba los libera de toda corresponsabilidad, más allá de la oración fúnebre, el homenaje gris, la estatua estéril, el museo controlador. A nosotros, bueno, a nosotros la muerte nos compromete por lo que tiene de vida. Así que aquí estamos, burlando a la muerte en la realidad. Dicho lo anterior, siendo las 2:08 en el frente de combate suroriental del EZLN, declaro que deja de existir el conocido como subcomandante insurgente Marcos, el autodenominado subcomandante de acero inoxidable. Eso es, por mi voz ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vale, salud y hasta nunca, o hasta siempre. Quien entendió sabrá que eso ya no importa y que nunca ha importado. Desde la realidad zapatista, subcomandante insurgente Marcos, México, 24 de enero del 2014. Postdata 1. Game is over. Postdata 2. Jaque mate. Postdata 3. Tuche. Postdata 4. Ahí se ven raza y manden tabaco. Postdata 5. Así que esto es el infierno. Ese piporro, Pedro, José Alfredo. ¿Cómo? ¿Por machistas? Nah, no lo creo, si yo nunca. Postdata 5. O sea, como quien dice, sin la botarga, ¿ya puedo andar desnudo? Postdata 7. Oigan, está muy oscuro acá. Necesito una lucecita. Bueno, compañeros, compañeras, vamos a escuchar
la palabra de otro compañero. Buenas madrugadas tengan compañeras y compañeros. Mi nombre es Galeano, su comandante insurgente Galeano. ¿Alguien más se llama Galeano? Yo me llamo Galeano. Yo me llamo Galeano. Todos somos Galeanos. Tras que por eso me dijeron que cuando volvieran a hacer lo haría en colectivo. Sea pues, buen viaje, cuídense, cuídenos. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Galeano. Compañeros y compañeras, les agradecemos mucho al llegar a acompañar a los compañeros de la realidad. Ojalá que hayan entendido de lo que les explicamos allá. Se verá en sus lugares de donde viven. Ojalá de que hayan comprendido, y si no, allá ustedes. Nosotros aquí seguiremos. Muchas gracias por todo el esfuerzo que hicieron, compañeros y compañeras. Entonces, pues ya vayan a descansar o a soñar, no sé qué es lo que van a tener que hacer, pero entonces o a preparar sus cositas. Entonces eso es lo que queremos, eso decirles, y las mil gracias pues por la que llegaron hasta aquí en la realidad, compañeros y compañeras. Gracias.